Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 37 horas y 38 minutos y 39 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejaré el link en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 37. Primera prioridad. Lo primero que Harry notó al despertar fue el inconfundible olor a tinta. Abrió los ojos y la habitación se volvió borrosa. ¿Dónde estaban sus gafas? La superficie bajo su cabeza se movió ligeramente, y Harry se enderezó, entrecerrando los ojos con confusión, al darse cuenta de que su cabeza había estado apoyada en el hombro de Severus, quien estaba sentado justo a su lado, escribiendo en un largo pergamino que flotaba en el aire como si estuviera sobre un escritorio invisible. Severus dejó la pluma y se giró hacia Harry, extendiendo la mano para colocarle las gafas. ¿Sé cuánto tiempo estuve dormido?, preguntó Harry con la voz un poco arrastrada. Faltan poco menos de 2 horas, dijo Severus en voz baja. Ya casi es la hora de cenar. Harry se sonrojó. Se había quedado dormido sobre Snape, después de casi volar por los aires su despacho y repartir puñetazos. Durante 2 horas. Y Snape ni siquiera lo había movido. Se había quedado ahí todo el tiempo en lugar de apartarlo de un empujón, como debería haber hecho. Lo siento, murmuró Harry, encogiendo los hombros. No me imagino para qué, dijo Severus con tono seco, dejando la pluma y el pergamino sobre su escritorio. ¿Para el pecado capital de quedarse dormido? Harry soltó una risita, relajándose a pesar de sí mismo. ¿Le gustaría cenar aquí o en el gran salón? Harry se mordió el labio. No tenía ningún interés en abandonar aquel pequeño y silencioso lugar e intentar engullir la comida que apenas podía digerir, rodeado de cientos de estudiantes parlanchines. Pero ya le había hecho perder demasiado tiempo al hombre. «Comerás aquí abajo», dijo Snape, con un tono que no admitía réplica. Harry asintió con la cabeza, mirando hacia su regazo. Pronto, se sentaron a la pequeña mesa redonda, donde les habían traído comida de las cocinas. Harry no tenía mucho apetito. Se limitaba a mover la comida con el tenedor, levantándolo de vez en cuando para dar un mordisco a medias. Le agradecería, comenzó Snape en voz baja, que me explicara con detalle qué ha ocurrido exactamente entre usted y el señor Malfoy. Harry dejó el tenedor, sin apetito. ¿Por qué quieres saberlo? Severus le dirigió a Harry una mirada severa. ¿Acaso esperas que no crea tu versión de los hechos? Harry dio un trago de agua para evitar responder a la pregunta. Harry, dijo Severus, suspirando. Soy bastante hábil para detectar si me mienten. Y no ignoro quién es el señor Malfoy. Nadie me cree, dijo Harry, casi inaudiblemente. Lo haré. ¿Lo haría? Me creyó lo de los Dursley. Nadie más lo ha hecho. No es que Harry hubiera intentado contárselo a mucha gente. Hubo una vez, al principio de la primaria, que una maestra le preguntó por los moretones en los brazos, que se había hecho Vernon agarrándolo demasiado fuerte, y, como un idiota, Harry dijo la verdad. Eso solo le trajo más moretones cuando Vernon se enteró. Petunia lo agarró del pelo y le siseó a la cara que debería estar agradecido por tener un techo sobre su cabeza, y que cómo se atrevía a ir por ahí contando chismes. Snape no hará eso. Pero lo que le preocupaba en ese momento no era que lo golpearan. Lo que le asustaba era la mirada que aquel hombre le dedicaría cuando no creyera lo que Harry decía o pensara que exageraba. No me importa lo que él piense, pero lo hizo. ¿De verdad que sí? Harry miró al hombre a los ojos. No sé qué problema tiene Malfoy conmigo, dijo, dejando escapar un largo suspiro. Una vez que empezó a hablar, sintió como si hubiera estado esperando el momento para desahogarse, y aunque no le creyeran, valdría la pena decirlo en voz alta. Hubo una vez que nos encontramos en el callejón Nocturne, cuando no sabía quién era yo y pensó que era un vagabundo. Harry dio otro trago de agua. Luego me encontró en el tren cuando se dio cuenta de quién era, e insultó a Hermione y a Neville. Harry miró de reojo a Snape, quien parecía tenerle aversión a los Gryffindor por principio y le había impuesto tantos castigos a Neville. Sin embargo, el rostro del hombre permanecía sereno. Se enfadó porque le dije que se fuera, y entonces siguió atacándome, empujándome, llamándome rata callejera y llamando sangre sucia a mis amigos. Snape respiró hondo ante eso. Y me quitó las gafas de la cara y las pisó. Ni siquiera sé por qué Harry apretó la mandíbula.
Yo no empecé nada. No quería tener nada que ver con él, pero no me dejaba en paz. Snape inclinó la cabeza. ¿Y qué provocó su reciente pelea a puñetazos? Harry se quedó mirando su plato. Insultó a mi madre, murmuró. ¿Indulto? Harry levantó la cabeza, apretó la mandíbula y lo miró con furia. Insultó a mi madre, ¿de acuerdo? Apretó los puños sobre su regazo. Y no me arrepiento de haberle pegado. Me da igual cuántos castigos me pongan. El rostro de Snape era exasperantemente indescifrable, pero no parecía enfadado. Harry casi hubiera preferido que lo estuviera, solo para tener una excusa para gritarle aún más. Él tiene madre, y la mía está muerta. Harry apretó la mandíbula para que no le temblaran los labios. Lo tiene todo, y aún así cree que se merece más. ¿Que tiene derecho a usar a mis padres muertos como? Harry cerró la boca de golpe, estrelló el vaso de agua contra la mesa y lo miró con una furia tal que sus ojos podrían hacerlo añicos. El señor Malfoy jamás volverá a provocar problemas sin consecuencias. Harry levantó la vista, mordiéndose el labio. Va a decir que yo empecé todo, Y. Dejó la frase inconclusa cuando Snape levantó la mano para silenciarlo. No tengo motivos para dudar de tu versión de los hechos, dijo con los labios apretados. Y sin duda alguna, le llamaré la atención al señor Malfoy por haber dañado tus gafas, así como por su lenguaje abominable. Harry encogió los hombros y desvió la mirada. Ya lo creería cuando lo viera. ¿Voy a tener problemas? Snape exhaló un suspiro. Las peleas físicas no se pueden pasar por alto, y su altercado fue presenciado por varias personas, por lo que ambos cumplirán un castigo. Harry hizo una mueca, pero no discutió. Haré los arreglos necesarios para que el profesor Flitwick supervise su detención. Harry levantó la vista de golpe. ¿Por qué no tú? Severus cerró los ojos por un instante. Me veo incapaz de abordar esta situación con la imparcialidad que me corresponde. El pecho de Harry se oprimió. Porque ya sabes cómo es Malfoy, por tu culpa, muchacho ridículo, dijo Snape con brusquedad, golpeando la mesa con las palmas de las manos. Porque eres mi hijo, y me temo que no podré supervisar tu castigo y el del señor Malfoy sin hacerle ver a Draco mi disgusto por haberte agredido. Snape levantó su vaso para beber un sorbo y luego lo volvió a colocar cuidadosamente sobre la mesa. Por lo tanto, cumplirás tu castigo con tu jefe de casa, y el señor Malfoy con Filch. Harry soltó un suspiro de sorpresa. Eso no parece tan imparcial, murmuró, mirando fijamente la mesa, incapaz de mirar a los ojos de su tutor después de lo que había dicho. Llamar a Harry su hijo, estar castigado con Flitwick será como una tarde libre comparado con estar castigado con Filch. Ah, pero mi sentido de la moral tiene sus límites, dijo Snape, aclarando su garganta. Dicho esto, creo que fui demasiado celoso al intentar castigarte por el peligro en el que te encontraste en Halloween. Miró a Harry a los ojos, dejando entrever una rara expresión de emoción en su rostro. Estaba asustado, y mi ira se manifestó en mi rostro. No deberías haber cumplido una semana de castigo por una situación en la que no te metiste deliberadamente. Era demasiado esperar que huyeras y castigarte por actuar por instinto. Harry se quedó mirando fijamente durante tanto tiempo que le escocían los ojos. ¿Severus se estaba disculpando? Le aseguro, continuó el hombre lentamente, que el señor Malfoy se mostrará muy reacio a volver a meterse en problemas con usted una vez que haya terminado con él. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Harry era quien debía recibir el castigo más severo. Así había sido siempre. Era lo único que había conocido y lo único que había esperado. Pero Snape prácticamente lo estaba perdonando por haber golpeado a Malfoy y a él. Incluso se había disculpado. Flitwick era, con diferencia, el profesor más amable del colegio, incluso más que Sprout, quien, aunque muy amable, no toleraba tonterías en sus invernaderos, y Filch sería una pesadilla. ¿Filch, de verdad tiene permiso para usar el látigo? Preguntó Harry casi en un susurro. Por mucho que deseara que Malfoy desapareciera de la faz de la tierra, ni siquiera él se lo merecía. Vernon no solía tomarse la molestia de usar el cinturón contra Harry. Casi siempre lo abofeteaba, pateaba y lo lanzaba como si fuera un balón de fútbol, pero las pocas veces que lo había hecho se le habían quedado grabadas en la memoria, a pesar de que nunca le había hecho ni una herida. Había algo tan humillante en ello, en lo indefenso que se sentía, estar inmovilizado así y obligado a quedarse quieto y aguantar. Al menos cuando lo lanzaban por los aires podía intentar defenderse. No, Harry levantó la cabeza bruscamente,
tomando aire que lo mareó. El rostro de Snape estaba aún más pálido de lo normal, con la mandíbula tensa y los puños apretados sobre la mesa. El castigo corporal fue abolido por el profesor Dumbledore cuando se convirtió en director, hace unos 30 años. Los hombros de Harry se relajaron un poco. Así que antes de que estuvieras en Hogwarts. Snape inclinó la cabeza. Harry, hizo una pausa, con los labios ligeramente contraídos. Jamás se te infligirán tales formas de disciplina, ni a ti ni a ningún otro alumno. Si alguien lo intentara, lo último que vería sería la punta de mi varita. Continuaron comiendo en silencio, y Harry hizo un esfuerzo decente por terminar su plato, masticando en piloto automático mientras su mente trabajaba a toda velocidad intentando asimilar la idea de que no estaba en problemas. Que Severus no estaba enojado con él, ni lo estaba castigando. Estaba dejando que Harry se saliera con la suya con una travesura que, de vuelta con los Dursley, lo habría llevado a... Harry apartó ese pensamiento. Sin embargo, lo más difícil de comprender no era el hecho de haber escapado del castigo, sino que, él había sido lo primero. Antes que Malfoy, antes que las reglas de la escuela, antes que las expectativas de un comportamiento apropiado que no incluía atacar a su tutor con los puños. Aparentemente, Severus había pasado todo eso por alto, y simplemente había escuchado e intentado mejorar las cosas. Severus había dicho, más de una vez, que Harry era su prioridad, pero Harry no lo había creído del todo. Pero ahora, con la evidencia frente a él, ¿cómo no iba a creerlo? Después de cenar, Harry dedicó un rato a trabajar en su ensayo sobre transformaciones. No había traído sus libros, pero Severus le dio un ejemplar de guía para principiantes de transformaciones, además de una pluma y un pergamino. «Vuelve aquí mañana por la noche después de tu castigo con el profesor Flitwick», dijo Severus mientras Harry enrollaba su pergamino y se dirigía a la puerta. Harry miró hacia atrás con ansiedad. «¿Por qué?» «Para poder comprobar que sigues gozando de buena salud». Una sonrisa asomó sigilosamente en el rostro de Harry. «¿De verdad le rompiste la nariz a Malfoy?» Harry puso los ojos en blanco al ver a Anthony, que había girado en su silla tras haber dominado el encantamiento suavizante hacía ya media hora. «No creas todo lo que oyes», interrumpió Sue antes de que Harry pudiera responder. «Obviamente convirtió a Malfoy en el sapo que es y lo pisoteó». «Dios mío», gimió Harry, golpeando con el puño la superficie esponjosa de lo que antes había sido un ladrillo, antes de lanzar el hechizo. «¿Por qué todo el mundo lo sabe?» Sue sonrió con sorna. «No cuestiones los rumores». Agitó su varita para lanzar su ladrillo esponjoso a la cara de Anthony, quien soltó un chillido indignado y de alguna manera logró hacerlo rebotar en la cabeza de Harry sin siquiera levantar su varita. Harry volvió a poner los ojos en blanco y luego agitó su varita hacia el escritorio de Sue, que cedió al instante bajo el peso de sus libros y se derrumbó en un montón de madera y metal esponjosos. Sue le tiñó el pelo de verde a Harry, y Anthony se rió tanto que se le cayeron las gafas. Flitwick los ignoró deliberadamente, aunque pronto les asignó trozos de metal para que trabajaran con ellos y así mantenerlos ocupados. «Señor Potter, por favor, espere un momento», dijo Flitwick después de despedirlos. Harry se puso rígido, esperando a que el aula se vaciara antes de acercarse al escritorio del profesor. Flitwick estaba sentado en una silla con patas extremadamente largas, por lo que su cara estaba a la altura de la de Harry. «Esta noche te han asignado un castigo conmigo». «Sí, señor», murmuró Harry, con la mirada fija en el suelo, aunque la levantó cuando Flitwick carraspeó. El hombre sonrió con aire alentador, lo cual era extraño, teniendo en cuenta que Harry estaba en apuros. «Te veo aquí de nuevo a las 7, después de que hayas cenado». «Sí, señor», dijo Harry de nuevo. «Antes de que te vayas». Harry se detuvo en su camino hacia la puerta y se giró para ver a Flitwick con una sonrisa divertida en el rostro. «Quizás te gustaría que te arreglaran el pelo». El rostro de Harry se enrojeció. Había olvidado que su cabello aún era verde. «Un simple encantamiento finito debería bastar». Harry apuntó con su varita a su cabello, con la lengua atrapada entre los dientes, y murmuró el encantamiento. «¡Excelente!». Harry no podía ver su cabello, pero se fiaría de la palabra de Flitwick. Harry se marchó y, a regañadientes, se dirigió al aula de historia de la magia. La verdad es que nadie se enteraría si faltaba a clase. La historia de la magia podría ser interesante si no la impartiera un fantasma que murió hace 1.000.000 de años. ¿Por qué necesitamos saber sobre las guerras de los duendes? ¿No deberíamos saber sobre las guerras de los magos? ¿Y tal vez sobre la evolución de la comunidad mágica en Gran Bretaña?
Eso sí que sería interesante. ¿Y qué hay de las comunidades en otros países? ¿No deberíamos saber sobre eso? Absorto en sus pensamientos, Harry no se percató de que el pie de la armadura sobresalía lo suficiente como para que tropezara con él y cayera al suelo, abriéndose su mochila y esparciéndose sus libros por todas partes. «Maldita sea», murmuró Harry. Se movió con cuidado hacia un lado, probando sus extremidades. Sentía las piernas bien, así que apoyó la mano en el suelo para ayudarse a ponerse de pie, pero entonces hizo una mueca de dolor ante el repentino y agudo dolor en la muñeca. Simplemente maravilloso. La situación se tornó aún más tensa cuando unos pasos ligeros y firmes comenzaron a acercarse. Harry levantó la cabeza de golpe y retrocedió sobresaltado, cayendo sobre sus codos al ver a Blaise Zabini de pie frente a él. Harry buscó a tientas su varita, pero el chico extendió las palmas de las manos en un gesto de paz. ¿Necesitas ayuda? Zabini extendió la mano como para ayudar a Harry a levantarse. Harry la miró fijamente como si fuera una bomba a punto de estallar. El chico puso los ojos en blanco. Potter, en serio. Si quisiera maldecirte, ya lo habría hecho. Harry frunció el ceño, ignorando la mano de Zabini, y logró ponerse de pie por sí solo sin presionar su muñeca palpitante. Probablemente no estaba rota. Las muñecas rotas duelen mucho más que esto. Miró a Zabini con recelo, y el chico le devolvió la mirada fijamente. Escucha, yo. Zabini tragó saliva, visiblemente incómodo. Quería disculparme. Por lo que pasó con Malfoy y todo lo demás. Harry se quedó mirando, desconcertado. ¿Por qué hiciste eso? Zabini apartó la mirada entonces. Aquella vez que te rompió las gafas, solo fui con él porque tenía curiosidad. Por ti. No paraba de decir que te conocía. No sabía que haría lo que hizo. Zabini juntó las manos delante de él, y un rubor apareció en sus mejillas. Harry lo observó con atención, sin detectar artificio alguno en las palabras ni en el comportamiento del muchacho. ¿Se ha saciado tu curiosidad, entonces? Preguntó a la defensiva. Zabini volvió a mirarlo a los ojos. Eres una persona normal y corriente, ¿no? Solo quieres vivir tu vida como todos los demás. Y leer libros, supongo, siendo de Ravenclaw y todo eso. Harry bajó la mirada a sus libros de texto esparcidos. Y a los 3 libros de la biblioteca que había sacado. Y al nuevo que había sustraído de la sección restringida. Zabini tenía razón. Déjame ayudarte. Sin esperar respuesta, el chico se arrodilló para recoger los libros de Harry. Harry se puso de rodillas, pero no pudo ayudar mucho con una mano inutilizada. Una vez que sus libros estuvieron guardados a salvo en su mochila, Zabini se la entregó y luego observó la mano derecha de Harry, que colgaba inerte a su costado. Probablemente deberías ir al ala del hospital. Estoy bien, murmuró Harry, colgándose la mochila al hombro. Gracias por tu ayuda, solo. Zabini le bloqueó el paso. No seas idiota, ese es tu brazo con la varita. Harry lo miró con furia, pero tuvo que admitir que el chico no se equivocaba. De acuerdo, dijo secamente. Me encargaré de ello. Caminó hacia adelante, pero se detuvo en seco cuando Zabini lo siguió el paso. ¿No tienes nada que hacer? Preguntó Harry, molesto. ¿Qué pretendía Zabini? Voy contigo. A menos que puedas lanzar hechizos con la mano izquierda, no deberías andar por ahí solo así. Realmente necesito aprender a lanzar hechizos con ambas manos. Harry puso los ojos en blanco, pero no protestó más, ni siquiera cuando llegaron a la enfermería y Zabini se quedó atrás en lugar de irse. Si el chico quería llegar tarde a la clase a la que debía asistir, ¿quién era Harry para discutir? Momentos después, la señora Pomfrey lo atendió, murmurando entre dientes sobre pasillos peligrosos y trampas mortales. Tras terminar con sus atenciones, hizo una pausa para alzar el rostro de Harry. «Te ves mejor», dijo con decisión. «¿Has estado comiendo bien? ¿No tienes dolor?» «Sí, señora», murmuró Harry, mirando sus rodillas y sintiendo la mirada de Zabini clavada en la nuca. Afortunadamente, dio por terminado su interrogatorio. «Pues vete». Harry salió de la enfermería lo más rápido que pudo, con la cara ardiendo. Afortunadamente, Zabini no dijo nada, aunque sí lo miró pensativo mientras regresaban. Harry empezaba a sentirse un poco mal por lo grosero que había sido con Zabini. El chico nunca le había hecho nada. Y él solo intentaba ayudar. «Gracias», dijo Harry, alzando la vista sin llegar a mirarlo directamente a los ojos. No era difícil. Zabini le sacaba bastante altura.
Lo cual, la verdad, resultaba molesto. ¿Nos vemos entonces, Potter? Claro. Nos vemos. Harry no se molestó en ir a Historia de la Magia. En cambio, se encerró en un rincón de la biblioteca y leyó sobre la bruja que había desarrollado el encantamiento anti-invocación para varitas. La señora Pince lo miró con recelo al pasar, pero, por suerte, las únicas normas escolares que parecían importarle eran las relativas al cuidado adecuado de los libros de la biblioteca. Se reunió con sus compañeros de piso en el gran comedor para almorzar, ninguno de los cuales pareció haber notado su ausencia en la clase de Historia de la Magia. Excepto la idiota. La próxima vez que faltes a clase, llévame contigo, dijo en voz baja. Harry soltó una risita sorprendida. Nunca supe que fueras capaz de eso. Harry también estuvo tentado de faltar a herbología, pues no tenía ningún interés en estar cerca de Malfoy ni por un instante, pero no podía permitirse el lujo de perderse una clase doble. Sorprendentemente, Malfoy ni siquiera lo miró. De hecho, parecía que el chico evitaba deliberadamente el contacto visual. Una clara mejora. El corazón de Harry latía con fuerza en su pecho mientras estaba de pie frente a la puerta del aula de encantamientos. No es que le tuviera miedo al profesor Flitwick, pero no había tenido problemas con ningún otro profesor aparte de Snape, así que ¿cómo iba a saber cómo era Flitwick cuando se enfadaba? Respirando lentamente, Harry empujó la puerta y se obligó a entrar en la habitación. Todo estaba bien. Él estaba bien. Justo a tiempo, señor Potter. Harry levantó la vista del suelo y vio a Flitwick sentado en su escritorio con una pila de pergaminos delante. Toma asiento, señaló uno de los pupitres de los estudiantes en la primera fila. Harry se deslizó en el asiento y se sentó justo en el borde, incapaz de relajar los hombros. Flitwick le dedicó una sonrisa que parecía bastante fuera de lugar, teniendo en cuenta que estaba castigado. ¿Qué tal te ha ido la semana? Harry parpadeó rápidamente. Bien. Una pregunta extraña para un castigo. Flitwick inclinó la cabeza. Me alegra oírlo. Yo también he estado disfrutando de unos días espléndidos. A finales de otoño, cada 3 años, florece en Irlanda del Norte una fruta exquisita, conocida como flor de Spanglefruit, y me he estado dando un capricho. Harry casi se echó a reír. Un comentario totalmente incongruente, sin duda. Se limitó a asentir cortésmente. Ahora, a lo que nos ocupa. Harry se tensó de nuevo. He comprobado que tu capacidad para redactar ensayos es excelente. Muy superior a la media para tu nivel, así que, como he descubierto que los castigos más efectivos son aquellos que requieren que los alumnos realicen tareas útiles y educativas, te agradecería que me ayudaras a revisar la gramática de algunos ensayos. Harry casi se quedó boquiabierto. ¿Flitwick quería que corrigiera ensayos? ¿Por qué demonios pensaba ese hombre que Harry estaba capacitado para eso? Sin embargo, sabía que era mejor no discutir, así que se puso a leer la pila de ensayos que Flitwick había dejado flotando sobre su escritorio, con un tintero rojo a su lado. Parecía que Flitwick había borrado los nombres de los alumnos a quienes pertenecían los ensayos, y Harry se entretuvo intentando adivinar quiénes eran basándose en la letra. Algunos ensayos claramente habían sido escritos por estudiantes que habían recibido tutorías y clases de caligrafía intensivas, lo que dejó a Harry sin nada que corregir, y con cierta envidia por la impecable letra, aunque otros, dejaban mucho que desear. Un ensayo parecía tener más tinta roja que negra cuando Harry terminó de corregirlo, y simplemente agradeció que su propia letra hubiera mejorado lo suficiente como para no pasar vergüenza. El castigo terminó antes de lo que Harry esperaba, y salió de la habitación con la sensación de que apenas había sido un castigo. Se dirigió por el pasillo hacia su dormitorio, pero dio media vuelta al recordar que debía ir a los aposentos de Severus. ¿Enfermería, Harry? Preguntó Severus desde su escritorio en cuanto Harry entró. Claro que el hombre lo sabía, sin importar que le hubieran curado la muñeca en tan solo 5 minutos. Harry dejó caer su mochila al suelo. Solo un esguince. Severus arqueó las cejas. ¿Y cómo sucedió eso? Harry suspiró y se dejó caer en el asiento al otro lado del escritorio. Me tropecé. Con una armadura. Dios, ese hombre podía ser tan autoritario. Y se le notaba la consternación en los ojos, aunque en realidad no podía culpar a nadie, ¿verdad? No a Harry, que esta vez no había hecho nada malo, y no había sido nadie quien le había hecho daño. Harry sonrió con picardía. ¿Quieres ir a asesinarlo? ¿Vengarte en mi nombre? Severus negó con la cabeza, exasperado. ¡Qué descarado! Harry notó que estaba reprimiendo una sonrisa,
Pero, por supuesto, el hombre no podía dejar que eso se notara. Me complace saber que usted buscó ayuda por voluntad propia. Bueno, fue mi brazo con el que sostenía la varita. Harry no iba a mencionar que Zabini prácticamente lo había arrastrado hasta la enfermería. ¿Tu castigo salió bien? Harry se encogió de hombros. Supongo que dentro de lo que cabe esperar de un castigo. Me hizo ayudarle a corregir ensayos. Severus resopló. Aunque Filius es un excelente instructor de niños pequeños, tiene pésimas habilidades disciplinarias. ¡Qué horrible!, dijo Harry, conteniendo una sonrisa burlona. Severus le dio un golpecito a Harry en la nuca, tan suave que apenas le revolvió el pelo. Haz tus deberes. Harry lo consiguió. Capítulo 38. Dejad que los niños pequeños, está mintiendo. Severus quiso estrangular al muchacho tonto, pero se conformó con apretar los puños bajo el escritorio. ¿Ah, sí? El pálido rostro de Draco estaba enrojecido, y hacía tiempo que había perdido la compostura que sus padres le habían inculcado con tanto esmero. ¿Por qué le crees a él antes que a mí? ¿Viste lo que hizo? Podría haberme sacado un ojo. Severus arqueó una ceja deliberadamente. ¿Y te consideras completamente inocente? ¿Una mera víctima de las circunstancias? Una expresión obstinada apareció en el rostro del chico. Me estaba defendiendo de un rabioso. Cerró la boca de golpe ante la expresión indudablemente peligrosa que cruzó el rostro de Severus. Te sugiero que pienses muy bien tus próximas palabras, dijo Severus casi en un susurro, inclinándose sobre el escritorio para que Draco no se perdiera ni una palabra. Y si sigues mintiéndome, tu castigo se agravará. El rostro de Draco se enrojeció aún más, y se encorvó en su asiento, cruzando los brazos sobre el pecho. Es porque es el santo niño que sobrevivió. Ni siquiera está en Slytherin, así que ¿por qué te importa? Eso, dijo Severus entre dientes, no te incumbe. Respiró hondo para armarse de valor. Ya he oído todo lo que necesitaba saber. Tanto el señor Potter como tú participaron por igual en vuestra pelea a puñetazos, así que ambos cumplirán un castigo. El señor Filch os estará esperando mañana a las 7 en la sala de trofeos. Eso no es justo, exclamó Draco. Potter empezó todo. Él empezó todo, ¿no? Interrumpió Severus. ¿Acaso sus gafas simplemente se rompieron solas? Draco abrió la boca y la cerró, dándose cuenta claramente de la inutilidad de intentar eludir la responsabilidad por aquella fechoría. A Severus le enfureció aún más ver esa admisión de culpa no verbal del chico. ¿Qué te impulsó a dañar deliberadamente la pertenencia de otra persona? ¿Una pertenencia médicamente necesaria para el funcionamiento diario? Solo son unas gafas, murmuró Draco, apartando la mirada. Lo único que habría necesitado era una reparación. ¿De verdad eres tan ingenuo como para creer que todos los objetos se pueden reparar con tanta facilidad? Draco tragó saliva con dificultad, mordiéndose el labio. Yo lo pagaré, ¿de acuerdo? Mi padre, no necesito tu dinero, siseó Severus. El chico se estremeció, y Severus se obligó a respirar con calma, inclinándose unos centímetros hacia atrás. No te acerques al señor Potter. No lo mires, ni siquiera respires en su dirección, o te encontrarás cumpliendo otra semana de castigo, además de la que ya estás cumpliendo con el señor Filch, que comenzará después de tu castigo por pelear a puñetazos. Draco parecía completamente atónito. ¿Una semana? No puedes hacer eso. Creo que descubrirás que puedo, dijo Severus con voz suave. La rabia se desvanecía lentamente ante un cansancio cada vez mayor. Además, si te vuelven a pillar usando lenguaje soez, ¿qué palabrotas? Interrumpió Draco en voz alta. Sin duda conoces un término que se usa comúnmente para ridiculizar a los nacidos de mugles, y que has estado usando con cierta frecuencia. Draco se quedó mirando fijamente. Pero, nunca te había importado antes. Y eso fue un error. Severus miró fijamente a Draco, atrapándolo en su mirada. Dejarás de usar esa palabra o acabarás fregando calderos hasta que desaparezca de tu vocabulario. Finalmente, y para nuestra fortuna, Draco pareció quedarse sin palabras. Despedido. El invierno había caído con toda su fuerza sobre los terrenos del castillo junto con noviembre. Harry tembló ligeramente mientras él y sus amigos caminaban hacia el campo de Quidditch, agradecido por la calidez de su capa. Las gradas de Ravenclaw estaban vacías, ya que la mayoría de su casa no estaba interesada en asistir al partido de Gryffindor contra Slytherin.
Él, Sue y Stephen eran los únicos de su año que se habían molestado en ir. Anthony había arrugado la nariz cuando lo invitaron, afirmando que sentarse en las gradas era aburrido, y el equipo de Quidditch de Ravenclaw, así como algunos aficionados solitarios, eran los únicos otros de su casa. Por aquí. Harry se giró y vio a alguien que le saludaba desde las gradas de Gryffindor. Ron, a juzgar por su pelo rojo. Se acercaron a las abarrotadas gradas de Gryffindor y se apretujaron en los asientos cerca de los demás alumnos de primer año. Harry se sobresaltó cuando Hermione, inesperadamente, lo abrazó, pero él le dio unas palmaditas suaves en la espalda e ignoró deliberadamente la sonrisa burlona de Sue. Las gradas de Slytherin también estaban abarrotadas, un mar de parafernalia plateada y verde, y, a su izquierda, Harry pudo ver a Severus sentado junto a McGonagall en la tribuna de los profesores. McGonagall, de quien se rumoreaba que era una gran aficionada al Quidditch, llevaba una bufanda roja y dorada, aunque Severus vestía su habitual atuendo negro. La señora Och hizo sonar su silbato y comenzó el juego. Los jugadores eran muy buenos. Los cazadores de Gryffindor estaban tan sincronizados que parecían tener la misma mente, y los golpeadores, Fred y George, probablemente sí la tenían, ya que siempre parecían saber dónde estaba el otro en cada momento, y golpeaban con ferocidad, sin fallar jamás. La buscadora de Gryffindor, una chica que Harry no conocía, volaba más alto que los demás y parecía estar esperando el momento oportuno. El equipo de Slytherin estaba compuesto únicamente por chicos, todos ellos grandes y corpulentos, salvo su buscador, que era considerablemente más grande que la chica de Gryffindor. Algo extraño, la verdad, teniendo en cuenta lo poco que parecía importar el tamaño en el Quidditch, aunque quizás la corpulencia del guardián de Slytherin ayudaba a bloquear más postes de la portería, sus cazadores también parecían hábiles, aunque no al nivel de los de Gryffindor, por lo que Harry pudo observar. Y otra anotación para Bell. Exclamó el comentarista. Es su primer año en el equipo, pero no lo parece. El equipo de Gryffindor pronto se puso 40 puntos arriba, y el equipo de Slytherin se mostraba cada vez más agresivo. La buscadora de Gryffindor casi fue derribada de su escoba cuando el capitán Marcus Flint la embistió, lo que le valió a Gryffindor un tiro de penalti ante los gritos de indignación de los espectadores y del comentarista, Lee Jordan, cuyos comentarios eran descaradamente parciales a favor de Gryffindor, a pesar de que McGonagall le gritó repetidamente que bajara el tono. «Muévete ahí arriba», avanza. Harry giró la cabeza y vio a Hagrid abriéndose paso entre la multitud. «Me alegra verte, Harry», dijo Hagrid mientras se acomodaba en un asiento. «No pensé que vendrían tantos Ravenclaw». «Nunca he visto un partido de Quidditch», respondió Harry, entrecerrando los ojos al cazador que acababa de atrapar la Quaffle. Ron se giró para mirarlo con incredulidad. «¿Nunca has visto un?», murmuró sin palabras, aparentemente incapaz de comprender la idea. Harry puso los ojos en blanco, aunque le divertía bastante la sorpresa de Ron. «¿Recuerdas que me crié con muggles?» «Ah, claro», Hagrid se inclinó por encima de varias personas para darle una palmadita en la cabeza a Harry. «Tu padre también era un buen jugador. Creo que tú también serás genial cuando seas un poco mayor». Harry se volvió hacia Hagrid. «¿De verdad? ¿En qué posición jugaba?» «Chaser, si no recuerdo mal. Slytherin anota». Bueno, eso fue un agradable cambio de ritmo, aunque los Gryffindor no parecían estar de acuerdo, ya que la mayoría se quejaba ruidosamente, con Lee Jordan a la cabeza. Slytherin cobró impulso tras ese gol, anotando varios tantos seguidos. El portero Oliver Wood parecía estar a punto de perder los nervios, aunque logró detener el siguiente tanto. Pronto, el marcador estaba prácticamente empatado, Gryffindor con 80 puntos y Slytherin con 70, y, finalmente, parecía que los buscadores estaban tomando la iniciativa. El buscador de Slytherin se precipitó hacia el suelo con tal rapidez que parecía que iba a estrellarse, antes de detenerse en el último instante. Había visto la snitch. Debió de haber desaparecido cuando tocó tierra, porque volvió a elevarse en el aire, esquivando por poco una brujer lanzada por uno de los gemelos Weasley. Slytherin anotó otro gol, recibiendo los lamentos de los Gryffindors, y, de repente, Harry divisó un destello dorado revoloteando justo encima de la cabeza de Oliver Wood. Ninguno de los buscadores pareció haberlo visto, y pronto se alejó rápidamente, aunque Harry pudo mantenerlo a la vista. Tenía un patrón de vuelo realmente extraño, moviéndose a veces como un animal alado, y otras veces parecía más mecánico, prefiriendo movimientos cortos y robóticos al vuelo más suave, similar al de un pájaro.
Harry no estaba seguro de cuánto tiempo había estado observando la snitch, ajeno al resto del partido, cuando el buscador de Gryffindor logró maniobrar justo entre los golpeadores de Slytherin, una Bludger rozando su hombro por un pelo, y arrebató la snitch del camino de la Quaffle que volaba hacia uno de los aros. Las gradas de Gryffindor estallaron de júbilo, y Harry casi se cae de espaldas de su asiento por la intensidad del estruendo. Había sido una atrapada increíble, pero prefería conservar sus extremidades intactas. Muchas gracias. Harry, Stephen y Sue lograron escabullirse entre la multitud de Gryffindor que los vitoreaba y se dirigieron al castillo. Los otros dos pronto se enfrascaron en una profunda discusión sobre los detalles del juego, a la que Harry no pudo aportar mucho, sobre todo porque había estado distraído por la snitch durante gran parte del tiempo. Buscar parecía la posición ideal, a pesar de la presión por atrapar la snitch en el momento justo, y porque casi siempre aseguraba la victoria del equipo. Era una posición más independiente que las demás, permitiendo al jugador concentrarse en su objetivo en lugar de aprovechar las fortalezas del resto del equipo. El padre de Harry había sido cazador, pero eso no significaba que él tuviera que serlo. Ni que fuera a ser bueno en ello. Harry seguía dándole vueltas a sus planes de búsqueda durante la cena, y se le ocurrió que aún no le había pedido permiso a Severus para usar su escoba. Podía ir ahora mismo a pedírselo. ¿No podía? Lo peor que podía pasar era que el hombre dijera que no, y no se enfadaría con Harry por preguntar. De lo contrario, simplemente habría dejado la escoba en casa. Antes de que Harry perdiera los nervios, dejó el tenedor y se dirigió a las mazmorras. No había visto a Severus en la cena, así que o bien había cenado antes o en sus aposentos. O se había saltado la cena por completo, lo cual, en opinión de Harry, sería bastante hipócrita por su parte. Harry hizo una pausa antes de llamar a la puerta del despacho de Severus, con el puño suspendido en el aire. Deja de decir tonterías. Es normal llamar a la puerta del despacho de un profesor, aunque no sea tu tutor. Y él no se enfadaría. Ni siquiera se enfadó conmigo cuando lo ataqué. La puerta se abrió al roce de los nudillos de Harry, y este cruzó el umbral para encontrarse con Severus, sentado detrás de su escritorio, quien levantó la vista de su pergamino al verlo entrar. El hombre le dedicó a Harry una especie de sonrisa forzada que indicaba que no le disgustaba verlo, lo que animó a Harry a acercarse y colocarse detrás de la silla frente al escritorio, rodeándola con los brazos. ¿Puedo tener mi escoba? Al menos había logrado pronunciar las palabras, aunque sonara como un idiota. Severus sonrió entonces. ¿Inspirado por el partido de hoy? Su rostro se ensombreció ligeramente, probablemente al pensar en la derrota de Slytherin. Harry sonrió tímidamente. Quiero probar los movimientos de búsqueda. Severus cerró los ojos un instante. Claro que te sentirías atraído por la posición más peligrosa del juego. En un momento, te la traeré. Regresó con la escoba un momento después, la cual Harry agarró con avidez. Gracias, sí, Severus. El hombre lo observó por un instante. Por favor, absténgase de causarse lesiones graves. Harry asintió y se dispuso a marcharse, pero Severus lo detuvo por el hombro. Lo digo en serio, Harry. Si descubro que te has provocado una conmoción cerebral, o algo peor, tendré que reconsiderar si te permito usar una escoba de esta calidad. Harry se desanimó un poco. Tendré cuidado, lo prometo. Quizás tendría que abstenerse de intentar la acrobacia que había hecho el buscador de Slytherin cuando se lanzó hacia el suelo y se detuvo en el último momento. Ya sería otra ocasión. El campo de Quidditch estaba vacío y con poca luz, ya que el sol se había puesto hacía rato, y Harry no perdió el tiempo en despegar, envalentonado por la relativa privacidad. Vaya, había olvidado lo bien que volaba su escoba comparada con las del colegio, cómo respondía al más mínimo roce o movimiento. Se puso boca abajo e intentó volar hacia atrás, ignorando por completo la voz, muy parecida a la de Snape, que le decía en la cabeza que volara erguido como una persona respetable. La respetabilidad era aburrida, sobre todo cuando, si cerraba los ojos, casi podía creer que volaba sin apoyo, como el pájaro que una vez había querido ser. Algo no cuadraba con la chica Lee. Estaba emparejada con Harry, como de costumbre, y, tal como había hecho en todas las clases de pociones anteriores, apenas se movía de su sitio, mirando a Severus con frecuencia con los ojos muy abiertos y aterrorizados, para luego apartar la mirada inmediatamente. Severus conocía bien la mirada de un niño que le tenía miedo.
Y no el miedo esperado de un alumno nuevo en su primera clase con su temible profesor de pociones, aunque, admitámoslo, se había excedido con el chico Longbottom. Harry tenía razón al criticarlo en ese aspecto, por mucho que le costara reconocerlo en voz alta. En cuanto al chico Goldstein, tendría que controlar su temperamento y centrarse en corregirlo en lugar de castigarlo. Por suerte, Filius estaba bien preparado para manejar la situación, aunque hubiera necesitado un empujón en forma del comentario casual de Severus. Teniendo en cuenta el comportamiento general de Filius, no era de extrañar que no se hubiera percatado del problema por sí solo. Severus imaginaba que Filius no había sido muy diferente del chico Goldstein en su época. A menudo proclamaba que los niños aprendían mejor activos, y que esperar que se quedaran quietos y en silencio era frenar su entusiasmo por aprender. Claro que, con disciplinas como pociones, eso sería una receta para el desastre. ¿Le haría bien al chico Goldstein una versión modificada de la poción de adrenalina? No epinefrina propiamente dicha, sino un estimulante suave del sistema nervioso central. Tendría que hablar con Poppy, sin embargo, con esta niña, la cosa era diferente. El miedo era más visceral que el que Harry había sentido cuando llegó por primera vez al cuidado de Severus. Se había esforzado por pasar el menor tiempo posible cerca de su mesa, aunque no podía dejarlos solos durante mucho tiempo. Por muy talentosos que fueran para su edad, seguían siendo niños y propensos a equivocarse. Se acercó a su mesa con paso firme y decidido. «Señorita Lee, véame después de clase», dijo mientras echaba un vistazo a la poción casi terminada. A pesar de sus temblores, ella y Harry se habían esforzado bastante, aunque Harry sin duda lo habría hecho mejor si no se hubiera distraído con su aterrorizada compañera. Tal y como era de esperar, se quedó inmóvil, mirando fijamente el escritorio, y asintió levemente. Harry frunció el ceño mientras los miraba alternativamente a ambos. Severus pronto dio por terminada la clase, aunque Harry seguía de pie junto a Lee después de que el aula se vaciara. «Señor Potter, puede marcharse», dijo Severus, y la chica se acercó a Harry. Harry miró a Severus con impotencia, y luego volvió a mirar a la chica. «La señorita Lee estará perfectamente bien». Harry se mordió el labio, removió el suelo un instante, asintió y se dirigió a la puerta. Esta se cerró tras él, aunque Severus no tenía ninguna duda de que lo estaba esperando afuera. Resultaba asombroso que Harry poseyera una capacidad tan grande para la empatía, a pesar de las horribles circunstancias de su infancia. Severus, en cambio, había reaccionado de forma muy distinta. Había arremetido contra los demás, negándose a considerar cómo su comportamiento podría afectarlos, incapaz de comprender el dolor ajeno. Odiaba al mundo, se odiaba a sí mismo. Harry, sin embargo, no había permitido que su sufrimiento erosionara su humanidad. Su capacidad de preocuparse, y su deseo de hacerlo. Severus fijó su atención en la chica sentada rígidamente en la silla frente a su escritorio, con la mirada fija en las manos entrelazadas sobre su regazo. A primera vista, parecía completamente inmóvil, pero Severus detectó un leve pero inconfundible temblor en sus extremidades. «Señorita Lee», comenzó Severus, aunque no tenía ni la menor idea de qué decir a continuación. La chica se acurrucó sobre sí misma, apretando los puños con tanta fuerza que seguramente se estaba haciendo cortes en la piel. Luego susurró algo tan bajo que Severus se esforzó por descifrar lo que había dicho. «Por favor, déjame ir». Severus sintió un nudo en el estómago. «No tengo intención de hacerte daño». La chica dejó escapar un sonido que parecía una burla. Levantó ligeramente la cabeza, aunque no lo miró a los ojos. «Sé lo que eres». Severus no se movió ni permitió el más mínimo cambio en su expresión facial. ¿Cómo iba a saber ella de mi pasado? ¿Quizás su madre se lo contó? No había razón para que su madre lo supiera, ella vivió mucho antes que yo y no tenía ninguna relación con la orden. Eres un legilimens. Lo sé. Lo sé. No te dejaré, no te dejaré. Severus se encogió de sorpresa. ¿A eso se refería? ¿Cómo iba a ser capaz una niña de su edad de detectar su habilidad? La mayoría de los adultos no podían detectarla, aunque, evidentemente, ese no era el tema en el que centrarse ahora. «Señorita Lee», dijo Severus con firmeza. «No tiene por qué preocuparse». Ella no levantó la vista. «¿Temes que pueda usar esa habilidad en tu contra?» Entonces alzó la vista, brevemente, sus ojos brillaron hacia él antes de desviarse. «Sois todos iguales», dijo casi en un susurro.
¿Creéis que tenéis derecho a opinar sobre los pensamientos de la gente? Que si no pueden protegerse, es culpa suya. Su voz se desvaneció, junto con su respiración, y se quedó jadeando y temblando con más fuerza que antes. ¿Quién te ha hecho algo así?, preguntó Severus, asegurándose de que su voz sonara lo suficientemente firme como para que ella se sintiera obligada a responder. Sorprendentemente, lo hizo. Mi tutor, susurró, sin mirarlo a los ojos. Me enseñó a leer y a matemáticas. Durante meses, solo porque podía, me leía la mente una y otra vez. Ni siquiera fingía tener un motivo. Se estremeció. Buscaba cosas personales, cosas privadas. Se interrumpió. Merlín arriba. En sus 10 años de docencia, Severus jamás se había topado con un alumno que hubiera sufrido semejante daño. Había oído hablar de casos similares, pero ver a una niña temblando frente a él, víctima de un abuso tan insidioso, bastó para desatar la furia casi homicida que había impulsado sus días al servicio del Señor Oscuro. Severus se esforzó por mantener una respiración tranquila y una expresión serena, pues su furia no le serviría de nada. ¿Tus padres estaban al tanto? Se mordió el labio. Al principio dijo que se lo haría a mi hermanito si se lo contaba. No podía permitírselo. La chica echó los hombros hacia atrás y alzó la vista, deteniéndose en el puente de la nariz de Severus. Pero mi madre llegó temprano a casa una vez y lo vio mirándome fijamente, y lo comprendió, y lo despidió. La madre de la niña poco más podía hacer. Habría sido la palabra del hombre contra la de una niña que no habría comprendido del todo lo ocurrido, y los recuerdos del pensadero no eran admisibles en los tribunales, al menos no sin otras pruebas. El sistema judicial estaba lamentablemente mal preparado para lidiar con los delitos de legilimencia, dada su naturaleza casi indetectable. Intenté aprender oclumancia, pero no pude encontrar libros sobre el tema y nadie pudo enseñarme. Eso se puede solucionar. La chica cerró la boca de golpe, con expresión de estupefacción. Como si la idea jamás se le hubiera pasado por la cabeza. Hay varios miembros del profesorado capaces de instruirte en los rudimentos de la oclumancia, aunque no podrás realizar un entrenamiento formal hasta que seas mayor. Era muy arriesgado entrenar a una niña prepúber en algo más que los métodos de meditación preliminares que Severus le había enseñado a Harry, ya que su cerebro aún era demasiado elástico e inmaduro para soportar la presión de combatir a un legilimens en la práctica. Tendría que confirmar que los padres de la niña la habían llevado a un examen con un sanador mental. ¿Quién?, preguntó la chica, finalmente mirándolo a los ojos. Yo mismo, dijo. Y también hay profesoras que pueden ayudarte. La chica se tranquilizó un poco al oír eso, tal como se preveía. Casi salió corriendo hacia la salida cuando él la despidió, y en el instante en que la puerta se cerró, Severus dejó escapar un largo y cansado suspiro. Al menos la situación se había aclarado. Solo tendría que hablar con Minerva o Séptima sobre la posibilidad de que la guiaran. Y llevar a cabo una investigación sobre los legilimens que habían abusado de ella. No podía permitirse que anduviera libremente entre la población mágica. ¿Y si Harry se metía en problemas con él? El ministerio poco podía hacer para remediar la situación. No, tendría que tomar cartas en el asunto. Y hablando de tomar cartas en el asunto, ¿en qué estaba pensando Albus al permitir que Quirrell enseñara, por no hablar de guardar la piedra en una escuela llena de niños? El comportamiento de Quirrell había cambiado drásticamente desde que regresó de su desafortunado viaje a Albania. Hasta entonces había sido un profesor de estudios mugles bastante competente. Quizás era capaz de continuar con la materia, más que de enseñar magia defensiva a niños inestables. A pesar de su tartamudeo, el hombre parecía decidido a robar la piedra, y había logrado atraer a un troll al castillo sin que nadie se diera cuenta. ¿Acaso creía que robar esa piedra infernal le devolvería la cordura? Aunque Severus no podía descartar los rumores de que el Señor Oscuro había huido a Albania tras su derrota, de alguna manera, Quirinius había adquirido mágicamente habilidades de oclumancia de la noche a la mañana. Mirarlo a los ojos era como contemplar una pared de piedra. Tendría que encontrar otra forma de pillarlo desprevenido, aunque solo fuera para intuir sus intenciones. Merlín sabía que la última vez que lo intentó, el hombre solo le había tartamudeado, temblando como un capa enloquecido.
Por supuesto, era su responsabilidad vigilar la situación y, en el proceso, sufrir una grave lesión en la pierna a manos del monstruo de Hagrid, lo que lo distrajo tanto que no se percató de que Harry estaba sufriendo y siendo acosado constantemente por el chico al que Severus había tenido que guiar años atrás, y que se había vuelto aún más insoportable a medida que Lucius y Narcisa insistían en complacer todos sus caprichos. Aún había esperanza para Draco, a pesar de su corta edad, pero convertirlo en un miembro productivo de la sociedad no podía ser su responsabilidad. No con Harry de por medio, a quien ya había descuidado y prácticamente había obligado a volar su oficina para que le prestara atención. Severus se pellizcó el puente de la nariz, luchando contra un incipiente dolor de cabeza. Aún tenía que corregir una pila de borradores que hacían las veces de ensayos estudiantiles, y debía pulir su último artículo para la revista Potioners Monthly. Sin mencionar que tenía que mantenerse en contacto con Toussaint, el joven pocionista que había estado desarrollando su concepto de dosificación automatizada para pociones medicinales. Aunque talentoso, el joven era precisamente eso. Joven e inexperto, y las últimas etapas de la fórmula propuesta podrían volverse letalmente explosivas si se manejaban mal. Quizás tendría que supervisarlo personalmente. Su no hablaba, pero Harry intuyó que la conversación que había tenido con Snape no había sido desastrosa. No preguntó, a pesar de su curiosidad. Si ella quería que lo supiera, se lo diría. Creo que voy a echarme una siesta antes de cenar, dijo Sue, arrastrando un poco los pies mientras salían de las mazmorras. Lo siento. Sé que habíamos acordado trabajar juntos en transformaciones. Está bien, dijo Harry rápidamente. ¿Quieres que te acompañe a la torre? Oh. Sue negó con la cabeza. Gracias, pero estaré bien. Se separaron en el vestíbulo. Sue se dirigió a la torre de Ravenclaw, mientras que Harry se fue a la biblioteca. Volvieron a trabajar con metales en transformaciones, pero no era tan sencillo como convertir una cerilla en una aguja. Debían transfigurar un juego completo de cubiertos a partir de un rollo de pergamino. Harry había logrado transformar la cuchara en clase, pero sus tenedores parecían espátulas diminutas y los cuchillos, varillas de metal. Siempre le iba mejor solo, así que buscó un rincón tranquilo en la biblioteca y extendió una pila de pergaminos para practicar. Una hora después, Harry apoyó la frente sobre la mesa, exhausto. Había avanzado un poco con el tenedor, aunque todavía no era del todo apartamento para comer, pero sus cuchillos no funcionaban. Había logrado crear una especie de mango, pero era tan inútil como patinar sobre hielo sobre su escritorio. A menos que lo hechizara para que lo hiciera, Harry hizo girar distraídamente el mango del que no era un cuchillo entre sus palmas, bostezando. Los miércoles siempre eran agotadores, con doble transformaciones por la mañana y doble pociones después del almuerzo. Pociones solía salir bien, al menos, pero requería casi tanta concentración como transformaciones, además de estar muy atento a su entorno para evitar que le salpicara la poción fallida de alguien. Harry dejó caer el cuchillo sobre la mesa con un estruendo metálico, observando cómo la luz de la lámpara de gas del techo se reflejaba en él. ¿Acaso alguien tenía que encender esas lámparas, o estaban encantadas para arder indefinidamente? Harry sacó su varita de nuevo y la apuntó a su cuchillo inservible. La visualización era clave, ¿no? Quizás sería más fácil con un cuchillo que ya estuviera medio transfigurado. Harry cerró los ojos, imaginando el brillo de la luz de la lámpara reflejándose en el metal. Metal brillante y liso, sin arañazos ni óxido que estropearan la superficie. Largo, delgado, de filo afilado, con los ojos aún cerrados, Harry realizó el hechizo, sintiendo una oleada de calor recorrer su brazo con la varita, y supo que había funcionado antes de abrir los ojos. Y entonces los abrió, para ver el metal afilado y brillante sobre la mesa. Pero no era un cuchillo de mesa. Sobre la superficie de madera desgastada de la mesa, reposaba inocentemente una réplica casi perfecta de su navaja. Capítulo 39. El mayor miedo, ya te lo he dicho, Severus, no tengo ni idea de lo que insinúas, ¿me tomas por tonto? Siseó Severus, acercándose al hombre acobardado al que había acorralado en el pasillo del tercer piso, poco transitado. No cabía duda de a dónde se dirigía aquel hombre. Tal vez tengas razón, que alguien esté intentando robar la piedra, pero no lo creo. Severus apretó los puños, dispuesto a estrangular al hombre. Qué arrogante y exasperante era su intento fallido de ocultar sus motivos, y aún así temblaba, tartamudeaba y afirmaba no saber nada, dejando a Severus como el irracional.
Con una mueca de disgusto, Severus dejó marchar a Quirrell, aunque no sin antes advertirle que lo estaba vigilando, y se alejó a grandes zancadas. Maldito sea ese hombre. Y maldito sea Albus también, por poner a Severus en esta situación. Como si no tuviera otras responsabilidades. Tenía que cuidar de Harry, lo cual ya era un trabajo a tiempo completo. Harry no era un niño difícil en el sentido estricto, estudioso, inteligente y maduro para su edad, pero parecía atraer los problemas a pesar de sí mismo, y aún le costaba entender que ya no estaba solo y que Severus debía cuidarlo. Sin duda, el chico andaría con una pierna rota durante días antes de que se le ocurriera siquiera pedir ayuda, e incluso entonces, se habría estado diciendo a sí mismo que no la merecía. Ese pensamiento hizo que Severus apretara los dientes, apretando los dedos alrededor de su varita, deseando vengarse de quienes habían lastimado tanto a Harry. Es mejor que estén muertos. De lo contrario, podría haber acabado en Azkaban. Podía dirigir parte de esa furia hacia Albus, quien había contribuido al sufrimiento de Harry, aunque su ira, bueno, no se había apaciguado del todo, pero al menos había cobrado mayor sentido cuando el director compartió su teoría sobre cómo la situación del chico había pasado desapercibida durante tanto tiempo. «Estás haciendo un trabajo excelente, dirigiendo una escuela llena de niños», murmuró Severus entre dientes, incapaz de apartar la vista de Harry, que dormía en una cama de hospital tras luchar contra un troll. Albus suspiró. «Admito que no preví este suceso, pero no soy adivino, y aún así permites que Quirrell siga en esta escuela». Severus apartó la mirada de Harry para clavarla en Albus. «Ambos sabemos que él es el culpable». Albus no respondió, sus ojos se posaron en Harry y su rostro adoptó una expresión que Severus no pudo interpretar del todo, pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Has logrado averiguar cómo el chico se te escapó durante un año mientras dormía en la tierra y se salvaba de la muerte por pura suerte? La mandíbula de Severus se tensó. La cantidad de veces que el chico ha estado a punto de morir bajo tu vigilancia me resulta simplemente asombrosa. Quizás estaba siendo injusto. Albus era solo un humano, pero mantener a Quirrell cerca, en las proximidades de Harry y cientos de otros estudiantes menores de edad, no era un error por su parte. Era una acción deliberada que Severus apenas podía tolerar. Si había algún momento para sacar a relucir los errores del pasado de Albus, era ahora, aunque solo fuera para sacudirlo y tal vez escudriñar su enorme cerebro para idear un método mejor para vigilar a Quirrell. Albus volvió a mirar a Severus, ladeando la cabeza. Es difícil, si no imposible, confirmar mi teoría, dado que la casa de los difuntos Dursley quedó reducida a cenizas, pero sospecho que el joven primo de Harry desempeñó un papel involuntario al ocultar la ausencia de Harry en la casa. Severus arqueó una ceja sorprendido. ¿Cómo es eso? Albus se ajustó las gafas. Como sabes, Harry fue internado en casa de su tía debido a la protección que reside en la sangre de su madre. Por su propia naturaleza, esta protección funciona vinculándose a una vivienda física que pertenece a una persona que porta la sangre de Lily. Severus sacudió la cabeza con impaciencia. Sí, lo sabía. Albus continuó, imperturbable. Cuando digo que era propiedad de alguien, no me refiero a términos legales, sino a términos prácticos, lo que significa que la casa pertenecía tanto a Dudley Dursley como a sus padres. No veo cómo eso. Ah, pero yo también. Albus cruzó la mirada con Severus. ¿Qué te ha contado Harry sobre su relación con su prima? Severus entrecerró los ojos. Dio a entender que no tenían una buena relación, lo que interpreté como que el niño seguía el ejemplo de sus padres al atormentar a Harry. Albus cerró los ojos brevemente, juntando las manos. Por muy mala que fuera su relación, creo que pudo haber existido algún tipo de conexión, por pequeña que fuera, entre los chicos. Abrió los ojos y exhaló. Puede que no fuera particularmente positiva ni fuerte, pero fue suficiente para que la magia se adhiriera a la sangre que Dudley Dursley llevaba consigo, como pariente de Lily. El vínculo emocional que compartían pudo haber hecho que las protecciones permanecieran activas después de que Harry se marchara, pero protegieron a Dudley en lugar de a Harry. Las medidas de protección aún habrían tenido que conservar la esencia del propio Harry para. Albus levantó una mano. Estoy de acuerdo. Falta un detalle. Creo que debió haber algo, o alguien, que vinculara a Harry con ese lugar. Quizás un objeto o una persona que dejó atrás y por la que pensaba regresar algún día. Severus frunció el ceño. No se me ocurre nada, un recuerdo repentino, la imagen del chico asomándose desde una antigua casa del árbol, cruzó por su mente.
Harry había estado solo cuando Severus lo encontró, pero siempre lo había estado. Quizás el chico había compartido ese espacio con otro, sin embargo, ¿cómo explicaba todo esto que a nadie se le hubiera pasado por alto que el niño había sido maltratado repetidamente en esa casa? Privado de comida, encerrado, golpeado una y otra vez, Severus era capaz de matar a un hombre con la fuerza de su furia solo de pensarlo. Harry, aún más pequeño que ahora, siendo golpeado por un adulto, con la mirada perdida que Severus había visto en sus primeros días con él, encerrándose para protegerse del dolor, porque era la única manera. Y al principio no lo habría hecho. Habría estado desconcertado, aterrorizado, incapaz de comprender qué había hecho y por qué lo lastimaban. Severus contempló a su hijo dormido, que parecía aún más pequeño con los ojos cerrados. El hecho de que Severus hubiera intervenido para cuidarlo nunca sería suficiente. Jamás podría borrar lo que le había sucedido al niño, por mucho que lo deseara, ni poder abrazarlo con fuerza y prometerle que jamás volvería a sufrir daño. Severus ni siquiera podía prometer eso. No en el mundo en el que vivían, y no con quien era Harry. Lo mejor de los viernes era que solo tenían clases por la mañana. Lo peor era que tenían transformaciones y defensa contra las artes oscuras, aunque transformaciones estaba resultando mucho menos complicada que defensa, ahora que Harry empezaba a entenderlo. Había logrado demostrar su conjuración de un juego completo de cubiertos al primer intento, y McGonagall le había dado 10 puntos y ningún deber para el fin de semana. Parecía un poco diferente, sobre todo con Anthony. No le había gritado ni una sola vez en toda la clase, ni siquiera cuando él había tirado accidentalmente su pupitre y salpicado tinta por todas partes, sino que había enderezado el pupitre, le había murmurado algo y luego le había ajustado la varita en la mano y había repetido los movimientos. Harry volvió a concentrarse en sus relucientes cubiertos. Su tenedor había quedado perfecto, a pesar de no haberlo logrado durante la práctica. Parecía que su técnica de visualización había surtido efecto y que había conseguido un gran avance con el cuchillo que había visualizado. Había metido la navaja en su caja, junto con los soldaditos de juguete y los dibujos de Jade, que guardaba fuera de la vista en el fondo de su baúl, envuelta en el jersey raído que llevaba puesto cuando Dumbledore lo recogió de la calle y lo dejó en casa de Snape. No había sido capaz de deshacerse del jersey a pesar de haber comprado mucha ropa nueva. No pasaba nada por dejar la navaja allí. No iba a usarla ni a llevarla encima, era solo un recuerdo. Un símbolo de su logro en transformaciones, que no podía dejar que otros vieran por si se hacían una idea equivocada. Y la tendría guardada por si la necesitaba para algo. Para defenderse. Al llegar al aula de defensa contra las artes oscuras, Harry se alegró al ver que los pupitres ya estaban recogidos. Por fin, una clase práctica. El dolor de cabeza comenzó, como de costumbre. Su cicatriz le ardía con tanta intensidad que apretaba la mandíbula constantemente, lo que solo empeoraba la situación. Hizo todo lo posible por ignorarlo mientras Quirrell demostraba el maleficio de las piernas gelatinosas. Se emparejó con Sue, quien entrecerró los ojos al ver su mueca de dolor cuando este se intensificó. ¿Estás bien? Bien, dijo entre dientes. Era mentira, pero ¿qué más daba? Al final de la clase, el dolor era insoportable. Harry salió tambaleándose del aula y se apoyó contra la pared, esperando a que el dolor disminuyera. Si bien el dolor alrededor de su cicatriz desapareció, la mandíbula y las sienes seguían palpitando. «Harry, ¿estás bien?» Harry abrió un ojo y vio a Neville inclinado sobre él demasiado cerca. No podía apartarse porque tenía la espalda contra la pared, así que encogió los hombros y cerró los ojos. «Estoy bien». «Creo que deberías ver a la señora Pomfrey», dijo Neville en voz baja, posando una mano sobre el hombro de Harry. «Dar marcha atrás». Harry se zafó del agarre de Neville y abrió los ojos con furia. «Ya dije que estoy bien». Neville seguía sin irse. «Puedo acompañarte si quieres, no me toques». Harry tiró del brazo hacia atrás. «No te pedía ayuda, así que vete». Neville se estremeció, su rostro se contrajo y se dio la vuelta. Harry se odiaba a sí mismo. «Soy horrible. Soy la peor persona y él debería odiarme para siempre». Harry se obligó a moverse y salió del pasillo, desesperado por encontrar un lugar tranquilo, sin gente ni ruido, donde pudiera sufrir a solas en silencio. La caminata hasta la torre de Ravenclaw era más de lo que podía soportar, y la biblioteca estaría llena a esas horas, podía ir a los aposentos de Severus. Estaban más cerca que la torre de Ravenclaw, y daba igual si Severus estaba allí o no.
Decidido, Harry se obligó a dar un paso tras otro hasta llegar a las mazmorras, y se desplomó boca abajo en el sofá de los aposentos de Severus, hundiendo la cara en los cojines y gimiendo. ¡Qué fastidio! ¿Hay alguna razón por la que estés imitando a un pez moribundo? Preguntó Severus con naturalidad desde detrás de su escritorio. Harry gruñó, levantando un poco la cabeza para quitarse las gafas, que le apretaban incómodamente en el puente de la nariz, y luego apoyó la cara contra los cojines. La presión le alivió un poco. Quizás. Sintió que el sofá se hundía y no pudo evitar soltar un leve gemido cuando Severus lo levantó por los hombros. ¿Dolor de cabeza? Harry cerró los ojos con fuerza, el dolor era tan agudo que empezaba a provocarle náuseas, y se desplomó sobre la superficie más cercana que encontró, que resultó ser el hombro de Severus. El hombre no lo apartó con un gesto, sino que le acarició el cabello a Harry y le frotó la nuca, lo cual le resultó agradable y pareció aliviarle un poco el dolor. Pero, por supuesto, eso no podía durar, y Severus le echó la cabeza hacia atrás y le acercó un frasco a los labios. Harry cerró los ojos y apartó la cara, sintiendo como las náuseas volvían con más fuerza que nunca. Voy a vomitar, sí, esta poción contiene propiedades antieméticas. Bébala, pero Harry no pudo tomarlo. La idea de tragar una bebida sin duda viscosa y de sabor repugnante era insoportable. Otro dolor agudo le atravesó las sienes, y las náuseas se volvieron tan intensas que no pudo hacer más que inclinarse hacia adelante para vomitar sobre la túnica de Severus. ¡Maldita sea! Harry se acurrucó inmediatamente en un rincón del sofá, escondiendo la cara entre los brazos. Acababa de vomitar encima de Severus, y esas lágrimas que le caían por las mejillas eran reales. Harry jamás imaginó que podría humillarse más delante de él, pero, al parecer, había tocado fondo. Probablemente Severus estaba muy enfadado con él. Evanesco, oyó a Harry murmurar a Severus, y entonces las manos del hombre rodearon las muñecas de Harry con la suficiente delicadeza como para no hacerlo estremecer, y se las apartó de la cara. Sin decir palabra, le entregó el frasco a Harry, quien se lo bebió de un trago y luego exhaló aliviado cuando el dolor de cabeza se redujo rápidamente a un leve latido. Antes de que pudiera siquiera abrir los ojos, le pusieron otro frasco en la mano. Esta poción tenía un agradable sabor a menta, que le quitó el mal sabor de boca y le alivió la garganta en cuanto la tragó. Una vez pasado el dolor, una nueva oleada de humillación inundó el rostro de Harry, quien miró fijamente su regazo, cruzando los brazos sobre el estómago. Se había comportado como un verdadero fastidio. Si tan solo hubiera tomado la poción cuando Severus se lo indicó, podría haber evitado que todo terminara en vómito y lágrimas. Lo siento, te juro por Merlín que si terminas esa frase, me arrancaré los pelos. Exacto. Severus no quería que se disculpara. Porque no tenía nada por lo que disculparse. Harry levantó su rostro aún ardiente para ver a Severus a pocos centímetros de distancia, observándolo con atención, con el ceño fruncido. Sin apartar la mirada, Severus conjuró un paño y lo humedeció con su varita. Luego, le sujetó la nuca con la palma de la mano y comenzó a secarle el rostro sudoroso y vergonzosamente surcado de lágrimas. Harry se sintió tan desconcertado que simplemente se quedó quieto y dejó que Severus lo hiciera, sin importarle que no fuera un bebé y que pudiera haberse defendido perfectamente. ¿Estás enfermo?, preguntó Severus, entrecerrando los ojos. Dejó a un lado el paño y apoyó el dorso de la mano en la frente de Harry. ¿Qué demonios está haciendo?, se preguntó Harry, ligeramente bizco. Petunia solía hacer esto con Dudley a veces, para comprobar si tenía fiebre. Cuando Severus retiró la mano, Harry buscó sus gafas y se las puso, recuperando la nitidez de la habitación. Yo no lo creo, dijo Harry con la voz algo ronca. Solo es un dolor de cabeza. Normalmente desaparecen cuando termina Defensa contra las Artes Oscuras, pero este no paraba. Disculpe. Harry, algo tarde, se dio cuenta de lo extraño que debía de haber sonado aquello. Explicó. Me duele la cabeza cada vez que tenemos Defensa contra las Artes Oscuras, pero normalmente se me pasa cuando salgo del aula. El rostro de Severus se tensó. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Desde principios de año, ¿y no se te ocurrió mencionar esto antes? El hombre parecía claramente disgustado, incluso enojado, y a Harry se le revolvió el estómago. Normalmente se van y simplemente, me olvido de ellos, supongo. Tragó saliva, cruzándose los brazos sobre el pecho. Severus respiró hondo varias veces, luego murmuró algo que sonó sospechosamente parecido a niño idiota antes de volver a mirar a Harry.
Explícame, con detalle, la naturaleza exacta de estos dolores de cabeza. Harry respiró hondo. Bueno, siempre empieza en mi frente, y a veces se extiende, pero cuando lo hace se siente más como un dolor de cabeza tensional. Hizo una mueca cuando un dolor fantasma le punzó la sien. Al principio pensé que tal vez era alérgico a algo en el aula porque solo me pasa durante esa clase, pero estuve allí otra vez, y entonces no me pasó. Sí, la otra vez que había estado allí fue cuando apareció el Bogart, y, honestamente, hubiera preferido 1000 veces un dolor de cabeza a eso. Los ojos de Harry se desviaron rápidamente al notar la mirada penetrante de Severus. ¿En qué parte exacta de la frente comienza el dolor? Harry se echó el pelo hacia atrás y se presionó la cicatriz con la mano. Siempre está aquí. ¿El dolor proviene de tu cicatriz? ¿Sí? Preguntó Harry con cautela. Pero, ¿por qué una vieja cicatriz dolería así? Severus pareció alarmado de repente, pero su expresión se normalizó tan rápido que Harry casi lo convenció de que lo había imaginado. Se sabe que las cicatrices de las maldiciones son impredecibles. ¿Qué se supone que significa eso? El hombre se enderezó. Hasta que este asunto se resuelva, no asistirás a las clases de defensa contra las artes oscuras. Harry se puso rígido. ¿Qué? Pero no puedo faltar a clase, me quedaré atrás, suspenderé. Se calló cuando Severus levantó una mano. No te preocupes. Me aseguraré de que recibas la formación adecuada en ese ámbito, de una forma u otra. Severus se enderezó y cruzó los brazos, clavando una mirada severa en Harry. Tengo muchas ganas de ponerte a escribir un guión. ¿Por qué? Preguntó Harry, con el pecho oprimido. ¿Qué había hecho? Severus respiró hondo. Debes aprender a informarme sobre asuntos como este. Pero no lo pensé, ese es precisamente el problema, interrumpió Severus. No se te ocurre que haya algo que contar, ni, de hecho, a quién confiar. Harry se sonrojó y encogió los hombros. Yo sé que puedo hablar contigo. Simplemente no pensé que fuera para tanto. Así es, dijo Severus, con el rostro sereno. Y lo aprenderás. No es justo que me obliguen a escribir diálogos, dijo Harry con mal humor, cruzándose de brazos. No sabía, no te castigaré. Esta vez Harry entrecerró los ojos. Así que la próxima vez que no te diga cuando me golpeo el dedo del pie me castigarás. La próxima vez que me ocultes información potencialmente mortal, sin duda lo haré. No era algo que pusiera en peligro mi vida, se burló Harry. Ahora eres un experto en las cicatrices de maldiciones que resultan de maldiciones asesinas fallidas. Harry abrió la boca y la cerró de golpe. ¿Qué podía decir? Bien, la había liado, y ahora Severus estaba enfadado con él. Ni siquiera había querido hacer nada malo. ¿Cómo iba a saber lo que Severus quería y no quería saber? Si se lo contaba todo, parecería demasiado necesitado, tal como había dicho Bogart Snape. Ese maldito Bogart, que tal vez no fuera Snape de verdad, pero que lo había imitado tan bien que era difícil distinguirlo del verdadero Snape, que ahora mismo estaba enfadado con él, aunque quizás no tanto como el Bogart. Dilo ya. Harry levantó la cabeza bruscamente al oír la voz de Severus y se encontró con que el hombre lo miraba fijamente con los ojos entrecerrados. ¿Me estás leyendo la mente? Severus suspiró exasperado. No, estoy leyendo tu rostro. Harry se mordió el labio, mirando fijamente su regazo. ¿Era esto una de las cosas que Severus quería que Harry le contara? Acosar. Vi un Bogart, dijo Harry con dificultad. En el aula de defensa. Antes de Halloween. Alzó la vista hacia el hombre, cuyos labios se tensaron. ¿Qué viste, Harry? Preguntó en voz baja. Harry volvió a desviar la mirada. Era humillante, la verdad. No necesitaba que Severus supiera el desastre que era, y no necesito saber si tenía razón. Dímelo, dijo Severo bruscamente. Harry volvió a alzar la vista. Fuiste tú. El rostro de Severus palideció y Harry se apresuró a explicar. Fueron cosas que decías, no solo tú. El rostro del hombre era indescifrable, aunque seguía pálido. ¿Qué dijo el Bogart? No se trataba de qué dije, sino del Bogart, porque no había sido él. Simplemente había sido una manifestación de los peores miedos de Harry, y el hombre no estaba cerca de él en ese momento. Harry respiró con dificultad. Tú estaba diciendo que yo también, que necesitaba demasiado, y que no quería ser mí, que no merecía tener, terminó murmurando, su voz apagándose, negando a mirar al hombre a los ojos.
Durante varios instantes que parecieron interminables, ninguno de los dos pronunció palabra. ¿Sabes? Interrumpió Severus el silencio, que la forma de bogar de una persona puede cambiar a lo largo de su vida. Harry levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Ese sí, supongo que sí, ¿por qué crees que sucede eso? Harry frunció el ceño. Tal vez porque superaron el miedo. Severus inclinó la cabeza. Esa es una causa de cambio, sí, pero hay otra. El hombre hizo una pausa, entrelazando una mano con la otra y apretando los dedos. El bogar de uno cambiará de forma si otro miedo mayor se apodera del anterior. Severus se acercó un poco más. Como los bogarts prefieren los espacios oscuros y cerrados, suelen frecuentar las mazmorras más que cualquier otro lugar del castillo. Por eso, mis prefectos y yo revisamos periódicamente si hay bogarts y los eliminamos para evitar que los alumnos más jóvenes se metan en problemas. Hizo una pausa, más larga de lo que tardó en respirar. A principios de este trimestre, encontré uno en una habitación que los alumnos de Slytherin suelen usar como lugar tranquilo para estudiar. Y descubrí que su forma había cambiado. Harry se quedó mirando fijamente. ¿Qué era? Severus cerró los ojos brevemente, luego los volvió a abrir para encontrarse con la mirada de Harry. Fue tu muerte. Harry se sobresaltó y jadeó. La habitación, que antes había estado agradablemente fresca, de repente se sentía fría, y apretó las mangas con los puños. El hecho mismo de que mi mayor temor sea tu pérdida, comenzó Severus con firmeza, significa que no eres una carga para mí. Lo agarró por los hombros. No estoy enfadado contigo, ni quiero castigarte. Me preocupas, y tomaré las medidas necesarias para protegerte. Harry extendió la mano y, con cierta timidez, rodeó con los dedos la muñeca de Severus. La muñeca del hombre era huesuda y sobresalía bruscamente contra la palma de Harry, pero aún era demasiado ancha para que Harry pudiera rodearla por completo con la mano. Intentaré no morir, susurró Harry. El brazo de Severus se estremeció entre las manos de Harry, y dejó escapar un sonido entrecortado, a medio camino entre un suspiro y una risita. Asegúrate de hacerlo con la mano libre, le apretó la nuca a Harry y lo atrajo hacia sí hasta que su frente quedó apoyada contra el pecho del hombre. El corazón de Severus latía con fuerza. ¿Significaba eso que tenía miedo? Harry sintió los labios del hombre presionar contra la parte superior de su cabeza. Nadie había hecho eso antes. Y Harry nunca se había sentido tan seguro en su vida.